Ok, el coeficiente de correlación lo vamos a denotar como R, ¿sí? Y para definirlo primero necesitamos algunas definiciones. En nuestra ecuación de regresión estamos expresando a Z, como era en el caso del ejemplo, el peso, o esencialmente estamos expresando a una de las variables en términos de otras variables explicativas. Entonces vamos a llamar ZI gorrito, ¿sí? A el valor que esta función nos da cuando lo evaluamos en los puntos X, Y, Y, Z, Y, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, cuando sustituimos los datos, el valor que nos da. De cierta manera, esto es como el puntito en el plano. En el caso de 3 dimensiones teníamos un plano, acá teníamos un puntito y poníamos el plano que pasaba más cerca por todos los puntos. Entonces el ZI gorrito es el punto que está en el plano, ¿sí? Relacionado con las coordenadas X, Y, Y. Y notemos que para cada uno de los datos que tenemos podemos calcular su ZI gorrito. Entonces vamos a definir el coeficiente de correlación de esta manera. R va a ser la raíz de 1 menos la suma de las diferencias al cuadrado de ZI, que era el dato que teníamos, menos el ZI gorrito, que es lo que predice el modelo que estamos ajustando por una regresión lineal, que puede ser múltiple o no múltiple, ¿no? Entre la suma de ZI menos Z barra, donde Z barra es el promedio de las zetas. El promedio de las zetas en los datos, ¿ok? Entonces notemos que el denominador no depende de la función del plano, en este caso, de la función de regresión que hayamos encontrado. La raíz siempre la vamos a considerar positiva. En algunos casos, cuando nada más hay una variable explicativa, eso quiere decir que estamos en el caso de una regresión lineal simple, donde lo ajustamos a una recta. A veces se toma el signo de la pendiente, ¿no? Positivo o negativo, pero en más variables la vamos a considerar positiva. Esto realmente no importa mucho porque frecuentemente lo que se calcula es más bien R cuadrada, entonces pues ahí no importa si la raíz es positiva o negativa, pues al elevar al cuadrado pues ya queda. Entonces analicemos un poquito este coeficiente, ¿sí? Como ya mencioné, esto de acá abajo no depende de la función de regresión que encontramos, y de cierta manera lo que nos dice es como qué tan lejos están los datos del promedio, ¿sí? Qué tan disparados están con respecto al promedio de todos los datos. Por otro lado, el numerador es ZI, ¿sí? El dato, menos el ZI gorrito, que es el del, en el caso el que teníamos, el del plano, ¿sí? El de la función de regresión. Entonces, esencialmente, esto es lo que habíamos llamado S, ¿sí? La función que minimizamos. Entonces, observemos algo. Si el numerador se hace 0, eso quiere decir que el plano toca al punto que teníamos en los datos, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que nos está diciendo es como qué tan lejos está el plano de nuestro conjunto de datos. Entonces, si este numerador siempre fuera 0, si esta suma siempre fuera 0, eso querría decir que el plano pasa por todos los datos. Y eso sería lo más exacto posible. Y entonces, si eso sucediera, pues todo este término sería 0 y r cuadrada sería igual a 1. Entonces, cuando r cuadrada es igual a 1, de cierta manera lo que estamos diciendo es que ese plano que pusimos fue perfecto, ¿no? O sea, no hubo discrepancia con los datos, y entonces de cierta manera el decir que r cuadrada es igual a 1 es como lo más exacto posible. Por otro lado, conforme esto aumenta, pues esto se va haciendo más alejado del 1, ¿sí? Esto va aumentando, entonces esto se aleja del 1. Y eso lo que quiere decir es que el r cuadrada pues también se va a alejar de 1, ¿sí? Entonces, cuando r cuadrada está cerquita del 1, entonces podemos decir que esa aproximación
refleja bastante bien los datos. Conforme se aleja de 1, pues nos estaríamos dando cuenta que no es cierto, que no refleja también los datos esa ecuación. Entonces, súper importante, si r cuadrada está cerquita de 1, como que nuestra función de regresión se ajusta bastante bien. Y conforme se aleja de 1, entonces no. Entonces vamos a intentar probar algunas propiedades de r cuadrada. ¿Sí? La primera que quiero que veamos es que r cuadrada también lo podemos expresar como la suma de los zi gorro menos el promedio de las z entre la suma de los zi normalitos menos el promedio de las z. Para probar esta propiedad basta comprobar que esto se cumple. ¿Por qué? Porque al sacar el común denominador aquí y este lo pasamos restando, pues entonces obtendríamos, y bueno, elevando al cuadrado, obtendríamos esta expresión para r cuadrado. Entonces solamente basta comprobar que esto es cierto. A ver, entonces si extendemos los cuadrados del lado izquierdo de la ecuación nos queda esto. Este es el primer término y este es el segundo. Además podemos cancelar algunos términos. Este de aquí se va con este de acá se va con este de acá, y este y este son el mismo, los podemos juntar y entonces obtendríamos la ecuación, obtendríamos esta ecuación que está aquí arriba después de hacer un poquito de álgebra con las sumas. Entonces, si recordamos nuestras ecuaciones normales, y acuérdense que cuando minimizamos, es decir, cuando encontramos el A, B y C, las hacíamos 0, ¿sí? Entonces tendríamos estas tres expresiones, ¿sí? Particularmente de esta última podemos concluir que la suma de los zi gorritos es igual a la suma de los zi, ¿sí? Pero la suma de los zi es n veces el promedio, es decir, n por z barrita, ¿ok? El promedio es la suma de estos entre n, entonces nada más la suma pues es n veces el promedio. Y entonces, en esta ecuación de acá arriba, este término es igual a este, y se matan. Y entonces, los dos, pues como de un lado ya hay un 0, nos podemos olvidar de estos. Y como tienen un z y gorrito en común, entonces nos queda esta ecuación, es que la suma de z y gorrito por z y gorrito menos z y es igual a 0. Ahora, el z y gorrito, acuérdense que es a veces xy más b veces y más c, que es justamente el considerar esta por a, esta primera ecuación por a, más esta por b, más esta por c, ¿sí? Entonces, si sumamos estas tres, de un lado nos va a dar 0 y del otro nos va a dar la zi que estábamos buscando. Por lo que esta ecuación es verdadera y entonces la expresión que teníamos para r cuadrada es verdadera. Es decir, r cuadrada es la suma de zi gorrito menos z promedio entre la suma de zi menos z promedio. Todos estos al cuadrado. Además, a partir de esto podríamos concluir algo bien padre. Primero que nada, esto es positivo, entonces esto siempre tiene que estar, 0 tiene que ser menor o igual que r cuadrado, ¿sí? R cuadrado siempre va a ser un número entre 0. Y además, a partir de esta formulita, uno puede decir muy rápido, de hecho usando una de las fórmulas que ocupamos para esta, que esto también es menor o igual que 1. Entonces, el coeficiente de correlación está al cuadrado, está entre 0 y 1. Eso es súper importante porque acuérdense que habíamos dicho que cuando era 1 quería decir que nuestro ajuste era lo más exacto posible, y entonces conforme se aleja de 1 y se acerca a 0, nuestro ajuste no es tan bueno.